Continuamos el día de hoy con el tema de energía potencial eléctrica. Vamos a empezar haciendo una analogía con el tema de energía potencial gravitacional que se vio en el curso de Física General 1. Recordarán ustedes de que si tenemos, por ejemplo, una pelota de béisbol y la movemos de un punto A a un punto B en distintas trayectorias, sabemos de que hay una diferencia de energía potencial gravitacional entre el punto A y el punto B. Y en Física General 1 se dijo que la diferencia de esa energía potencial, específicamente el negativo del cambio de energía potencial gravitacional, correspondía al trabajo que se realiza para mover la pelota del punto A al punto B. En este caso, aquí hablábamos de una energía potencial gravitacional asociada a la posición de la pelota en el campo gravitacional. Recordemos que la pelota está expuesta a un campo gravitatorio. Ahora nosotros vamos a hablar de un campo eléctrico. En Física 1 era un campo gravitatorio, ahora es un campo eléctrico. Y también en Física General 1 se vio de que el trabajo que se realiza para mover esta pelota del punto A al punto B se puede calcular a partir de la integral del producto escalar de la fuerza que realiza ese desplazamiento, producto escalar el desplazamiento de la pelota. Entonces, en forma vectorial se puede expresar así y en términos de magnitud, diríamos que sería la magnitud de la fuerza por la magnitud del diferencial de longitud por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Integrando eso desde el punto A hasta el punto B. Entonces, observamos de que la pelota inicialmente está en la posición A y al final está en la posición B. Entonces, el trabajo realizado para mover la pelota del punto A al punto B sería la energía potencial gravitacional en el punto A menos la energía potencial gravitacional en el punto B. Aquí es muy importante, voy a marcar para resaltar esto, tener claro que esta A es equivalente a decir inicial y esta B es equivalente a decir final. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es la energía potencial gravitacional al final menos la energía potencial gravitacional al inicio. Y de ahí decimos que esta resta de la condición final menos la condición inicial es lo que llamamos el cambio de la energía potencial gravitacional. Y por eso nos queda como el negativo de ese cambio. Entonces el trabajo que realiza la fuerza sobre esta pelota para moverla del punto A al punto B es igual al negativo del cambio de la energía potencial gravitacional. Resulta que en tanto la pelota esté expuesta a una fuerza conservativa, esto es una fuerza que el trabajo que realiza no depende de la trayectoria, podemos expresar el trabajo como la diferencia de dos energías potenciales. Eso únicamente en el caso de que la fuerza que actúe sea una fuerza conservativa. Recordemos que una fuerza es conservativa cuando el trabajo que realiza al mover un objeto de un punto A a un punto B no depende de la trayectoria.
Muy bien. Habiendo recordado eso, pasamos por acá a recordar lo siguiente. En Física General 1, dijimos que podemos calcular el cambio de la energía cinética. Eso sería la energía cinética en la condición final, que es la del punto B, menos la energía cinética de la condición inicial, que es el punto A. Pero habíamos dicho en Física 1 de que ese cambio de energía cinética corresponde al trabajo que se realiza para mover la pelota del punto A al punto B. Entonces, estamos diciendo de que el trabajo es el cambio de la energía cinética, pero aquí arriba estamos diciendo que el trabajo es el negativo del cambio de la energía potencial. Entonces, ambas relaciones tienen que ser iguales. Por eso entonces ponemos el cambio de la energía cinética tiene que ser igual al negativo del cambio de la energía potencial. Y lo que hacemos ahora es que pasamos todos los términos de un mismo lado. Por ejemplo, este término de B, este que está aquí, sería menos V. Entonces lo pasamos al otro lado. Este término menos K sub A lo pasamos a este lado. Por ejemplo, este menos K sub A, al pasarlo a este lado, quedaría positivo. Quedaría K sub A positivo. Y luego este por este menos por este menos, nos daría más UA, que es este término que está aquí. Y bueno, aquí tenemos K sub D, está positivo. Y este término de aquí, que está negativo, lo pasamos al otro lado, quedando positivo. Entonces, a partir de igualar el cambio de la energía cinética al negativo del cambio de la energía potencial, obtenemos la conservación de la energía, que nos dice que la energía mecánica, entendiéndola como la suma de la energía cinética más la potencial, al inicio, tiene que ser igual a la suma de ambas energías al final. Entonces, repito, la energía mecánica al inicio tiene que ser igual a la energía mecánica al final. Muy bien, necesitaba recordar eso. Ahora, concentrémonos específicamente en la situación que tenemos. Ahora vamos a hablar de un campo eléctrico. Un campo eléctrico, ya no es un campo gravitatorio, es un campo eléctrico. ¿Cómo generamos ese campo eléctrico? Cuando tenemos una separación de carga. Por ejemplo, imaginemos que aquí esta superficie está cargada positivamente, tiene un exceso de carga positiva. Y esta otra superficie tiene un exceso de carga negativa. Entonces, la carga está separada. Al haber carga separada, yo coloco aquí una carga imaginaria positiva de prueba, U sub 0. Al ser positiva, esta carga, me pregunto hacia dónde se movería. Sabiendo que esto es positivo y que esto es negativo, entonces deducimos que esta carga tiene que venirse para acá. Es decir, va a experimentar una fuerza en esta dirección. Esa fuerza es proporcional a esa carga, U sub 0, y el campo eléctrico.
Como esta carga de prueba Q sub 0 es positiva, entonces la dirección de la fuerza es la dirección del campo eléctrico. Con eso concluimos de que el campo eléctrico en medio de estas dos placas tiene que ir en esta dirección. ¿Por qué? Porque al ser esta carga Q sub 0 positiva, la dirección de la fuerza será la dirección del campo eléctrico. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de que el campo eléctrico apunta en esta dirección porque la fuerza apunta en esta dirección. Definamos un sistema de referencia y entonces, por ejemplo, en este punto O, ponemos, voy a hacerlo por aquí, vamos, por ejemplo, el X en esta dirección y el Y en esta dirección. Entonces, el X positivo para acá y el Y para acá. Eso nos permite definir una distancia Y, esta que está aquí. Esta sería la distancia Y, que nos ubica la carga Q sub 0. Entonces, volviendo a la analogía que hablábamos en la diapositiva anterior, recordemos que si esto fuera un campo gravitatorio, diríamos que esta fuerza apunta en la dirección de menos Y. Por eso tendría un menos. Y si fuera un campo gravitatorio, diríamos que la fuerza es masa por aceleración gravitacional. Y recordando la definición de energía potencial gravitacional de física 1, diríamos que la energía que tiene esa pelota es masa por aceleración por esa distancia Y a la que se encuentra. Bueno, el caso que tenemos es que no es un campo gravitatorio, sino que es un campo eléctrico. Entonces, eso nos lleva a que tengo esa carga Q sub 0, tengo el campo eléctrico en el que está inmerso, y este menos no es más que la dirección en la que está apuntando vectorialmente la fuerza, que es en la dirección de menos Y, por eso el menos. La energía potencial gravitacional sería no la masa, como era en el caso del gravitacional, sino sería la carga por el producto de el campo eléctrico por el producto de la distancia Y. Voy a poner aquí en otro color esto para resaltar esta parte. Observen, en el caso de un campo gravitatorio, el producto mg es la fuerza. En el caso de un campo eléctrico, el producto Q sub 0e es la fuerza. Entonces, para obtener la energía potencial, en este caso, lo que hicimos fue multiplicar fuerza por distancia. Y en este caso, para obtener la energía potencial eléctrica, lo que hicimos fue multiplicar fuerza por distancia. O sea, en ambos casos, estamos multiplicando fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Solo que aquí la fuerza es mg y aquí la fuerza es Q sub 0e. Muy bien. Ahora, recordemos que el trabajo para mover de un punto A a un punto B es fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Supongamos que yo quiero mover esta carga del punto A al punto B. El trabajo que se realiza será la fuerza eléctrica por la distancia, rigurosamente por el desplazamiento, que lo representamos con la letra D. Si la fuerza es Q sub 0
por E, entonces sustituimos Q sub 0 por E y lo multiplicamos por D. Y entonces decimos que el trabajo para mover esta carga del punto A al punto B será Q sub 0, que es la carga en la que se realiza trabajo, por el campo eléctrico en el que está inmerso, moviéndose, por el desplazamiento que experimenta la carga. Recordar que el desplazamiento es un vector que apunta desde el punto inicial hasta el punto final y que hay una diferencia entre desplazamiento y distancia. Por ejemplo, si yo traigo la carga Q sub 0 y me vengo por aquí y doy esta vuelta y me vengo por aquí, el desplazamiento sigue siendo D. De igual manera, si yo decido venirme por acá, el desplazamiento sigue siendo D. Pero en ambos recorridos la distancia caminada es diferente, pero el desplazamiento es el mismo, porque el desplazamiento es un vector que depende solo de la posición inicial y final. Bueno. Muy bien. Voy a pasar aquí a una animación ahora. Un momentito. Vayámonos. Con esta animación vamos a recordar algunas de estas cosas. Entonces, aquí tenemos un patinador y tenemos una pista y podemos pedirle aquí que nos grafique la energía cinética y la energía potencial y la energía total, que es la suma de esas dos energías, la cinética y la potencial. Entonces, podríamos poner el patinador aquí. Observen que la energía potencial gravitacional corresponde a la energía total. ¿Por qué? Porque el patinador no se está moviendo. Al no estarse moviendo, no tiene velocidad. Al no tener velocidad, la energía cinética es cero, completamente cero. En el momento que el patinador adquiera velocidad, su energía cinética empieza a incrementarse. Y en el momento que pierda altura, como lo estoy haciendo aquí intencionalmente, la energía potencial empieza a disminuir hasta llegar a ser cero cuando está en el punto más bajo. Pero si empieza a subir, su energía potencial aumenta. Ahora vamos a ponerlo a moverse. Entonces vean cómo hay un constante intercambio de energía cinética y energía potencial, pero la energía total, que es la suma de la verde y la azul, permanecen constantes. Eso es lo que se conoce como la conservación de la energía mecánica. Hay un intercambio de energía cinética a energía potencial. La energía potencial gravitacional está asociada a la posición y la energía cinética a la velocidad, al movimiento. Muy bien. Vamos a detenerlo. Regresemos. Presten mucha atención a esto, por favor. Yo sé que tal vez no es la mejor hora para recibir una clase porque muchos estamos haciendo digestión todavía. Pero presten mucha atención a esto porque si no me siguen se pueden perder con mucha facilidad. Entonces, primero describo qué es lo que tenemos. Una placa
cargada positivamente o una placa cargada negativamente. Es decir, tenemos una separación de carga. Como expliqué antes, consecuencia de esa separación de carga, cualquier carga, valga la redundancia, que yo ponga en medio de las placas, va a experimentar una fuerza. Siempre voy a suponer que pongo una carga positiva. Entonces, la fuerza que experimentaría sería hacia abajo, hacia el negativo. El campo eléctrico, como mencioné antes, iría hacia abajo. Ahora, la posición A, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, que lo voy a marcar de nuevo para no olvidarlo, nuestro sistema de referencia era Y y X. Entonces, aquí defino la distancia en Y a la que está la carga en el punto A y la distancia en Y a la que está la carga en el punto B, siendo A el punto inicial de partida y B el punto final al que llega la carga. Y este vector azul es el desplazamiento. Entonces, yo lo que quiero es calcular el trabajo que se realiza para mover esta carga del punto A al punto B. ¿Quién realiza ese trabajo? La fuerza eléctrica, que es la responsable de que se mueva de A a B. Entonces, como la fuerza eléctrica es conservativa, podemos expresar el trabajo realizado por ella como el negativo del cambio de la energía potencial eléctrica, que eso viene a ser igual al negativo de la energía potencial en B, que es la final, menos la energía potencial en A, que es la inicial. ¿Qué fue lo que dijimos antes? Que la energía potencial se expresa como el producto de la carga, del campo eléctrico y de Y. Claro, si estamos hablando del punto B, será la distancia Y sub B, que es esta distancia de aquí. De igual manera, la energía potencial en A sería Y Q sub 0, campo eléctrico, Y en A, que sería esta distancia de aquí. Ahora, si nosotros incluimos este menos aquí, este término que estaría relacionado a YB quedaría negativo. Por eso lo vemos negativo aquí. Y este menos con este menos haría que este término relacionado a YB quede positivo. Por eso vemos que YA queda positivo. Y desde luego... Profe, Sí, adelante. es que me confunde, porque ahí donde usted puso que Y sub B lo puso como con rojo y lo marcó como en el dibujo que viene ahí, digamos, pero marcó en rojo el Y sub A. No sé si me voy a Ah, entender. Y sí, 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 ya vi está dónde. al revés, ¿verdad? Sí, sí, pero sí, Ok, desde ok. luego, qué dicha que usted está atenta a eso. Sí, sí, y me encanta que estén así de pendientes. Sí, este sería este, sí, correcto. Y este sería este, sí. Exactamente. Entonces, volvamos acá. Este, voy a ponerlo aquí. Este queda positivo, ¿verdad? Porque menos por menos hace que este verde quede positivo. Y menos por más hace que este rojo quede negativo. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que el trabajo para mover esta carga de A a B es el producto del valor de la carga misma
por el campo eléctrico en el que está inmersa, por la diferencia, observen, la diferencia entre YA menos YB. O sea que al final lo que nos interesa es cuánto fue esta diferencia de yes. A YA le resto YB. Y el trabajo realizado va a depender de esta distancia, lo cual tiene sentido porque esta distancia no es más que el desplazamiento que experimentó la partícula. Entonces, vean que en realidad lo que tenemos aquí es fuerza, porque Q sub 0 es fuerza, por desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Es este vector de aquí, que apunta en Y negativo y que corresponde en magnitud a YA menos YB. Profe, una pregunta. Sí, En este caso, el campo eléctrico está de manera paralela al movimiento de la partícula, pero en cuyo caso si hubiera como una intercepción, que el campo de carga no estuviera así, tendríamos que trabajar con trigonometría. si el campo eléctrico no estuviera paralelo al desplazamiento. Ajá, o sea, como si estuviera más inclinado, profe, que no Sí, fuera directamente para abajo, sino que hubiera una inclinación y se viera un ángulo. sí, entonces usted trabajaría con la definición general del trabajo, que dice que es igual a la integral de la fuerza, producto escalar, desplazamiento, teniendo presente que la fuerza en este caso es una fuerza eléctrica. Entonces, es resolver esta integral indistintamente de que E y D sean paralelos. Una posibilidad es que sean paralelos, pero en otra posibilidad puede ser que E y D formen un ángulo. Entonces, claro que sí es posible. No Ok, necesariamente profe. tienen que ser paralelos. Pura vida, profe, gracias. Con mucho gusto. Gracias por la pregunta. Muy bien. Déjenme, voy a borrar para... Ah. Ahora, vamos a ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Un ejercicio mental. Les pregunto, ¿dónde, sabiendo que la energía potencial eléctrica es Q sub 0 por E por Y, sabiendo esto, ¿verdad? Les pregunto, ¿en dónde la carga tiene más energía potencial eléctrica? ¿En el punto A o en el punto B? Les pregunto, ¿en dónde la carga tiene más energía potencial eléctrica? ¿En el punto A o en el punto B? ¿Y por qué? El A, ¿Por, por qué? porque está a mayor altura. Porque está a mayor altura. Exactamente. Entonces, supongamos por un momento, esto va a ser un número inventado, repito. Supongamos que yo les digo que la energía potencial gravitacional en B es 200 julios. Y supongamos que les digo que la energía potencial, perdón, aquí me equivoqué. Un momentito, me equivoqué. Que la energía potencial en A es 200.
200 julios. Y que la energía potencial en B es 20. Lo cual tiene sentido por lo que acabamos de decir, ¿verdad? En la posición A hay mayor Y. En la posición B hay menor Y. ¿Cuánto nos da esta diferencia? ¿Alguno que me diga para que participen? Menos 180. Exactamente. Pero va a salir en 180 porque ahí hay otro negativo afuera, ¿no? Exactamente. Entonces aquí da menos 180 la parte de adentro, pero hay un menos por fuera. Entonces la pregunta que les hago ahora es, ¿qué signo tiene entonces el trabajo entre A y B? ¿Qué signo tiene? ¿Cuál es el signo Positivo. final? Positivo. Volvamos a la definición de trabajo. Trabajo de A a B es fuerza, producto escalar, desplazamiento. Esta es la definición general de trabajo. Entonces, ¿qué tiene que darse en esa definición de trabajo para que el trabajo sea positivo? ¿Bajo qué condición este producto escalar es positivo? Les pregunto. Que realice un trabajo positivo sobre la carga. Sí, por eso, pero específicamente, y les hago la pregunta más exacta, el ángulo entre F y DL, ¿cómo debe ser para que este producto escalar dé positivo? No sé, profe, 90. Entre 0 y 90. Ujú. Ajá, entre 0 y 90. Exactamente. Entonces, vean que aquí la fuerza apunta hacia abajo y el DL apunta hacia abajo. Si los dos son paralelos, ¿qué signo tiene este producto escalar? Si la fuerza y el desplazamiento de L son paralelos, ¿qué signo tiene este producto escalar? F.dl. El que desee participar. ¿Ah? Positivo. Positivo. O sea, este trabajo es positivo. ¿Por qué decimos que es positivo? Porque Porque es F un y... menos por menos. No. Decimos que es positivo porque F y DL son paralelos. Desde el punto de vista de la definición de trabajo, ¿verdad? Porque estos dos vectores son paralelos. Entonces, consecuencia de eso, decimos que el trabajo es positivo. Pero coincide con nuestro análisis que hicimos ahora de energías. ¿Qué signo nos dio al analizar con energías? También positivo. Entonces sí tiene sentido, ¿verdad? Vean que aquí lo estamos haciendo a partir de la definición de trabajo y aquí lo estamos haciendo considerando que el trabajo es una diferencia de energías potenciales. Muy bien, voy a borrar aquí. Ahora, vayamos a esta figura. ¿Cuál es la diferencia en esta figura? La fuerza va hacia abajo, porque es positiva y la carga se siente atraída hacia abajo. Pero ahora lo que nos plantean es que el desplazamiento va hacia arriba. El desplazamiento va hacia arriba. Vuelvo, escribo algo aquí que no tenía que haber borrado. Definición general de trabajo. Fuerza de L. Viendo que la fuerza va hacia abajo y el desplazamiento de L hacia arriba, ¿qué signo tiene este producto escalar ahora? F.D. Negativo. Negativo. Exactamente.
Entonces el trabajo en esta situación es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque el vector fuerza y el vector de L forman un ángulo de 180 grados. Y en la definición de producto escalar, recordemos que es magnitud de fuerza, magnitud de L por coseno del ángulo entre estos dos vectores, que sería coseno de 180, que da -1. Entonces, el trabajo aquí es negativo porque estos dos vectores son antiparalelos, porque forman un ángulo de 180. Entonces, ya ahí estamos diciendo el trabajo es negativo. Pero vayámonos al ejercicio desde el punto de vista de energías. Ahora, ¿cuál es nuestra posición inicial? Esta de aquí, que la llamamos A. Recordemos que antes la posición inicial A era la de arriba. Ahora la posición inicial es la de abajo. Y luego la posición final aquí. ¿En dónde tiene más energía potencial eléctrica? Les pregunto de nuevo. ¿En dónde? ¿En la posición A o en la posición B? Energía potencial eléctrica. ¿En dónde tiene la carga? B. ¿Sí? ¿Sería la posición B? En la posición B. Ahí tendría más energía potencial eléctrica. ¿Por qué? Porque la distancia Y es mayor. Y aquí esta distancia A es pequeña. Bueno, volvamos a nuestros números inventados. Dijimos que esta distancia es mayor, corresponde a B. Entonces, inventémonos que esa energía en B va a dar 200. Y esta energía en A va a dar 20. ¿Cuánto da esta diferencia entonces? Bueno, 180, profe. Hablando solo lo que está dentro del paréntesis. 180. 180. Pero como hay un menos afuera, como está este menos afuera, queda menos. ¿Qué signo entonces tiene el trabajo? Haciendo el análisis con energías, negativo. ¿Qué signo tiene el trabajo con el análisis a partir de la definición de trabajo? Negativo. Porque los dos vectores son antiparalelos. Entonces es consistente una cosa con otra. Eso es lo que quiero que vean. Muy bien. Volvemos por aquí. Ahora, ustedes dirán hasta aquí, esto está muy fácil, pero aquí es donde les voy a hacer que sus mentes exploten con lo siguiente. Observen. Y después de que explique esto, salimos al receso. ¿Qué voy a cambiar ahora? Mantengo las mismas placas, positiva y negativa. Pero voy a cambiar esta carga y voy a hacerla que sea negativa. Negativa. Esa es la única diferencia. Negativa. Pasó de ser roja a ser azul. Y entonces, como es negativa, esa carga Q sub 0 es negativa. Voy a ponerle aquí. Esto es negativo. Entonces, al ser esto negativo, la fuerza y el campo eléctrico son opuestos. ¿Hacia dónde va la fuerza en esta carga negativa? Bueno, puesto que ella es negativa, tiene que sentir una atracción de la superficie positiva y una repulsión de esta negativa. Si estamos definiendo Y positivo hacia arriba y Y negativo hacia abajo, les pregunto, ¿para dónde va el campo eléctrico? ¿En más Y o en menos Y? ¿Y por qué? ¿Hacia dónde va el campo eléctrico? ¿Más Y o menos Y? Menos Y, ¿Y por qué? porque es opuesto hacia donde va la fuerza. Porque es opuesto hacia dónde va la fuerza.
Exactamente. Entonces el campo eléctrico va para acá. Muy bien. Ahora presten atención a lo siguiente. Volvamos a la definición de energía. Dijimos que es Q sub 0 E. ¿Qué signo tiene esta distancia Y? Aquí les voy a preguntar cosas tal vez triviales, pero necesito que las vean. ¿Este Y es positivo? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Dónde está mi sistema de referencia? Aquí, ¿verdad? Entonces, Tendría que ser positivo. claro, porque mi 0, 0 está aquí. Cualquier distancia para arriba va a ser positiva. Entonces, convencidos de que Y, A y B son positivos. Ok. Entonces, yo ahora les pregunto. ¿En dónde la carga tiene más energía potencial eléctrica? ¿En el punto A o en el punto B? ¿Y por qué? Teniendo presente esta definición de energía potencial eléctrica. ¿Qué opinan? En el A, En el A. ¿Alguno piense diferente? Profe, yo diría que el B, Ujú. porque hay más distancia hacia donde está la carga positiva y ella está cargada negativa. Ah, vamos a hacer el siguiente análisis para llegar a la respuesta. Este es el más largo, ¿verdad? Es el más largo. Entonces, yo pondría que es 200. Pero vean la definición de energía. La energía dice, multiplique la carga por el campo eléctrico por el Y. El Y es positivo. El campo eléctrico estoy considerando la magnitud. Y aquí tengo que considerar la carga Q sub 0, pero ¿qué signo tiene esto? Menos. Entonces, el producto que me da estos tres es algo negativo. Por eso aquí tendría que poner 200. Aquí abajo voy a poner 20. ¿Por qué? Porque es el que está a menor Y. Pero bajo el mismo argumento, puesto que esto se multiplica por el signo de la carga, tiene que ser negativo también. Entonces, en el supuesto que les estoy diciendo de que en A la energía es menos 200 julios y que en B la energía es menos 20 julios, ¿en cuál de las dos posiciones la energía es mayor? ¿En A o en B? Pregunto. No se preocupen si se equivocan, no se preocupen. Opiniones, ¿en A o en En B? B, ¿Por qué? no sé, profe, es porque estamos cerca del 0. Porque está más cerca del 0, usted lo ha dicho. Así de simple es. ¿Qué número es mayor, menos 20 o menos 200? Menos 20, ¿verdad? Porque está más cerca del 0. Entonces la energía mayor, potencial eléctrica mayor en esta situación, está en el punto B. Y la menor está en el punto A. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un receso. Voy a poner el temporizador. Recuerden ponerse de pie, estirarse, ¿verdad? Entonces volvemos en 20 minutos. Continuamos. Entonces,
Retomando de nuevo la definición de energía potencial eléctrica, decimos que es Q sub 0 por el campo eléctrico por Y, que es la altura a la que está la carga de nuestro sistema de referencia. Entonces, puesto que esta carga puede ser positiva o negativa, podemos tener energía potencial eléctrica positiva o podemos tener energía potencial eléctrica negativa. Y eso es muy importante. Aquí estamos generando una diferencia en relación a física general 1, que hablábamos solo de energía potencial gravitacional positiva. Ahora estamos diciendo que existe energía potencial eléctrica negativa. Así como existe positiva, también existe negativa. Entonces, sabiendo eso, vuelvo a poner aquí, vamos a ponerlo en el color, dijimos nuestros números inventados, que esto era menos 200 y que esto era menos 20. Entonces, partamos de la definición de que el trabajo es el negativo del cambio de la energía potencial. Tendríamos entonces que esta energía potencial en B sería menos 20 julios. Y esta otra sería menos 200 julios. Ahora les pregunto, para que participen, ¿cuánto da lo que está en el paréntesis? Si me pueden decir, por favor. Menos 220. Sin considerar este. Internamente, ¿cuánto daría? Sería menos 20, menos 200, ¿verdad? Sería menos 20 más 200. Sí, 180. Ajá. 180 positivo, pero aquí hay un menos que se viene para acá y nos da menos 180. ¿Qué signo tiene el trabajo? Menos 180. Menos. Ahora hagamos el análisis a ver si es congruente con la definición de trabajo. Dijimos que el trabajo es igual a la integral de F punto dl. La fuerza va para arriba, pero el desplazamiento va hacia abajo. Quiere decir que estos dos vectores forman un ángulo de 180. Por lo tanto, este producto escalar, ¿qué signo tendría? Negativo. Negativo. ¿Es congruente con la respuesta que obtuvimos aquí? Sí. Aquí dijimos en términos de energía que era negativo. Y aquí estamos confirmando que esto es negativo. Vayámonos aquí a esta situación ahora. Voy a borrar. Vamos a otra situación parecida. De nuevo, ¿verdad? Esta es la mayor altura. Entonces esta corresponderá al número más en magnitud. En magnitud, ¿verdad? El número más grande, pero corresponde a una energía negativa, porque lo que estoy moviendo es una carga negativa. Y este es menos 20. Pero ahora estoy partiendo de aquí abajo. En esta situación partía de arriba y lo moví hacia abajo. Ahora estoy partiendo de abajo y lo muevo hacia arriba. Entonces, tenemos que la energía en A es menos 20. Pongámoslo aquí. Menos 20. La energía en A. Y la energía en B es menos
Menos 200. Ujú. ¿Cuánto da lo que está dentro del paréntesis? Menos 200. Menos 180. Menos 180. O sea, volvería a dar lo mismo, profe. Sí, exacto. Daría 180 negativo el paréntesis, ¿verdad? Pero hay un menos aquí afuera. Entonces, el resultado final, 180 positivo, ¿verdad? El trabajo sería 180 positivo. ¿Y qué pasará ahora con la definición de trabajo desde el punto de vista de fuerza y desplazamiento? Trabajo es fuerza punto desplazamiento. La fuerza va para arriba, el desplazamiento va para arriba. El ángulo entre los dos vectores es 0. Coseno de 0, 1 positivo. El trabajo, ¿qué signo tendría? Viendo la definición del trabajo, valga la redundancia. Positivo, ¿verdad? Positivo. ¿Y aquí qué signo nos dio? Positivo. Mira, yo escribiendo y aquí tenía la fórmula al lado. Bueno. Entonces, lo más importante de este análisis es que tenga presente lo siguiente. Desde el punto de vista de fuerza eléctrica, vamos a hablar de energía potencial eléctrica que puede ser positiva o que puede ser negativa. Y el trabajo que realiza puede ser positivo o puede ser negativo. Vean qué interesante que siempre y cuando, o sea, usted de manera rápida se puede dar cuenta del signo del trabajo simplemente viendo el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Si el ángulo es 180, usted inmediatamente dice el trabajo ahí va a ser negativo. Si ambos forman un ángulo de 0 porque son paralelos, usted inmediatamente dice trabajo positivo. Y lo mismo es válido para acá. Vean que a pesar de que la fuerza apunta en menos y, el desplazamiento apunta en menos y, el trabajo en esta situación es positivo. ¿Por qué? Porque el ángulo entre fuerza y desplazamiento es 0 y coseno de 0 es 1. Inmediatamente que usted ve aquí que el desplazamiento va para arriba y la fuerza va para abajo, con solo ver que los dos vectores apuntan en direcciones opuestas, usted inmediatamente dice el trabajo es negativo. Ahora, hemos visto que la fuerza entre dos cargas es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces, consideremos una carga Q y una carga Q sub 0. Vean que está separado una distancia R. Vamos a partir de un punto A que está a una distancia R sub A y vamos a mover esa carga desplazándola hasta el punto B que está a una distancia RB. Entonces, partimos de la definición de fuerza según Coulomb y partimos de la definición de trabajo como F.dl. 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 Pero ¿en qué dirección apunta el desplazamiento? En la dirección radial. Por lo tanto, este desplazamiento sería diferencial de R. ¿Hacia dónde apunta el vector desplazamiento? Hacia acá. Y aquí lo podemos ver. Apunta para acá. ¿Hacia dónde apunta la fuerza? Para acá. Para acá. Entonces vemos que el ángulo entre fuerza y desplazamiento es 0. Por lo tanto, esto quedaría como fuerza por diferencial de desplazamiento. Fuerza que está en la dirección radial por el diferencial de desplazamiento que es el diferencial de R, de la coordenada R. La integral tengo que resolverla desde que R valga
R sub A hasta que R valga R sub B. Por eso los límites aquí. Y ahora sustituyo el valor de esta F radial, que yo sé que es todo esto. Entonces lo sustituyo aquí. Y ahora lo que tengo que hacer, sabiendo que Q y Q sub 0 son constantes, este 4pi epsilon sub 0 es constante, sale de la integral, y lo que voy a integrar es dr partido de r cuadrado. No vamos aquí a entrar en detalle porque ustedes bien saben que la integral de eso sería menos 1 partido de r. Menos 1 partido de r. La integral de 1 partido de r cuadrado de r. Entonces es menos 1 partido de r. Si usted hace con cuidado el análisis de evaluando los límites de integración y trabaja los signos, se da cuenta que va a quedar 1 partido de RA menos 1 partido de RB. Las constantes, desde luego, que salieron de la integral. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar este por este y este por este. Voy a tomarme aquí el tiempo de escribir esto. Sería Q sub 0. Aquí quedaría 4 epsilon sub 0. Aquí quedaría RA. Luego aquí quedaría menos. Aquí sería Q sub 0. Y de igual manera, aquí queda 4 pi epsilon sub 0 RB. ¿Esto qué es? El trabajo. ¿Pero qué estamos obteniendo aquí? Una diferencia de dos cosas. Algo le resto otra cosa. ¿Y qué habíamos dicho que era el trabajo? Desde el punto de vista de energía, la resta de dos cosas. Entonces, esto en realidad es la energía en A. ¿Por qué? Porque estamos hablando del radio A. Y esto otro es la energía en B. Porque aquí considera el radio en B. ¿Y esto qué es? El trabajo. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que el trabajo es la diferencia de estos dos términos. Entonces, estos términos ¿qué son? La energía potencial gravitacional entre estas dos cargas. Para que tengamos energía, perdón, ¿qué estoy diciendo? Dios mío, ya eso es falta de café. Energía potencial eléctrica. Energía potencial eléctrica. Entre dos cargas. Para que tengamos energía potencial eléctrica entre dos cargas, tiene que ser rigurosamente dos. O sea, usted no puede hablar de energía potencial eléctrica debido a una carga. No, es energía potencial eléctrica debido a cada par de cargas. Entonces, lo que estamos aquí es restando la energía potencial eléctrica cuando la carga Q sub 0 está a una distancia RA, menos la energía potencial eléctrica cuando está a una distancia R sub B. Ahora les pregunto, para que participen, ¿cuál es mayor? ¿U sub A o U sub B? ¿Cuál de estas dos energías es mayor? ¿La energía en A o la energía en B? Adelante, el que guste. ¿Cuál de estas dos energías es mayor? ¿U sub A o U sub B? U sub B. Ajá, vamos a ver. Usted dice que U sub B. ¿Algún otro que piense diferente? Profe, ¿energía cuál en ese caso? Esta energía U, que está definida de esta manera,
¿Cuál de las dos es mayor? ¿La U sub A o la U sub B? Sabiendo que U sub A se obtiene de esta manera, como 1 partido RA. Y sabiendo que U sub B se obtiene como 1 partido RB. Y viendo el dibujo, ¿cuál distancia R es mayor? ¿R sub A o R sub B? R sub B, ¿no? Sabiendo eso, ¿cuál de estas dos energías es mayor? ¿U sub A o U sub B? Ya tenemos un compañero que dio una opinión, pero algún Yo otro. diría U sub A. U sub A es mayor, dice usted. Sí, ¿Y cuál Sí, yo sería su argumento? que al haber un un R más pequeño en el denominador, eso hace que el resultado sea mayor. Exactamente. Si este R tiende a 0, toda esta fracción tiende a infinito. Entonces, U sub A es mayor que U sub B. Y U sub B es pequeño porque este RB es grande. Entonces, al ser este denominador grande, toda la fracción tiende a algo pequeño. Definitivamente, U sub A es mayor a U sub B. Y sabiendo que U sub A es mayor a U sub B, esta diferencia de energías, ¿qué signo da? Les pregunto. Positivo. Positivo. Y tiene sentido que dé positivo de acuerdo a lo que estamos viendo en el dibujo. Sí, porque el ángulo es 0. Porque el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza es 0. Entonces tiene sentido. Excelente. Muchas gracias por participar. Ahora voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Permítanme un momento. Observen con cuidado esa figura. ¿Cuál es la diferencia que tenemos ahora? Si lo vemos, antes era únicamente radial, el desplazamiento y el campo eléctrico estaban paralelos, pero ahora ya no están paralelos. Aquí tengo el punto A y el punto B, elijo un punto ahí arbitrario en medio y veo que, voy a señalar aquí resaltando, veo que el desplazamiento viene para acá, pero la fuerza viene para acá. Entonces la fuerza va radialmente hacia afuera, como debe ser, alrededor de una carga, la fuerza va, en este caso, carga positiva, la fuerza es radialmente hacia afuera, pero vean que el desplazamiento y la fuerza no son paralelos. Y recordemos que hacia donde apunte la fuerza, cuando lo que yo tengo es una carga de prueba Q sub 0 positiva, hacia donde apunte la fuerza, apunta el campo eléctrico. Entonces, en este caso, el campo eléctrico también va radialmente hacia afuera. Pero DL y E no son paralelos. O sea, DL y F no son paralelos. Se forma un ángulo phi entre ellos dos. Ahora, la carga Q sub 0 está a una distancia R. Y si yo considerara un diferencial de la coordenada R, sería el diferencial de R, que estaría en esta dirección. Sería un diferencial de la coordenada radial. Bueno, pero tengo que considerar un diferencial del desplazamiento, que es este que está aquí. Observen, ese sería el DL. Pero si yo defino phi, el ángulo entre DL y F, o sea, eso sería, si yo me pongo a obtener la componente del DL en la dirección de la fuerza, sería la sombra de este vector DL aquí. Esa sombra, esa sombra es idéntica al DR. Es idéntica al DR, o sea, la sombra del DL, la proyección sobre esta línea del DL sería DR.
¿Y a qué me refiero con sombra? O sea, este vector pequeñito sería magnitud del vector dl por coseno de phi. Desde el punto de vista vectorial, ustedes saben que el lado adyacente es magnitud del vector, que es dl, por el coseno de phi. Entonces, punto y aparte. Tomemos la definición de trabajo realizado entre el punto A y el punto B. Integro desde RA hasta RB, que son las posiciones iniciales y finales radiales, de magnitud de F por magnitud de DL por el coseno del ángulo entre DL y F. Pero esto que está aquí es DL coseno de phi. ¿Y qué dijimos que es DL coseno de phi? Esta componente de aquí. DL coseno de phi es esta componente de aquí, que viene a ser dr. Entonces, esto que encerré en azul es dr. Por lo tanto, entonces, coseno de phi por dl lo sustituyo por dr. Y entonces yo lo que tendría es la integral de R a RB de fuerza radial, que es la misma que teníamos antes, la fuerza de Coulomb, que sería esto que está aquí. Vean que es lo mismo. Por coseno de phi de L, pero coseno de phi de L es de R. Entonces yo tengo que integrar respecto a dr. Y si vemos, nos queda exactamente lo mismo de antes. Lo mismo de antes, obtenemos el mismo resultado. Entonces vean qué interesante. A pesar de que hay diferencias entre el caso anterior y este, porque en el caso anterior la fuerza y el desplazamiento eran paralelos y en esta situación no lo son, el resultado es el mismo. ¿Y qué es el resultado? El trabajo realizado al mover la carga del punto A al punto B. ¿Qué conclusión sacamos de aquí? Que el trabajo realizado para mover la carga del punto A al punto B no depende de la trayectoria, depende únicamente de esas distancias radiales, RA y RB, pero no depende de la trayectoria. Usted puede, y aquí me voy a devolver al anterior, desplazar esa carga Q sub 0 rigurosamente radial hacia afuera y el trabajo nada más va a depender de SA y SRB. Y usted puede hacerlo bajo otra trayectoria arbitraria que, como acabamos de demostrar, el trabajo va a terminar dependiendo nada más del RA y el RB. Entonces, esto es propio de una fuerza conservativa. En una fuerza conservativa, el trabajo no depende de la trayectoria, depende nada más de la posición inicial y final. Eso es una fuerza conservativa. Y aquí queda demostrado que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, porque estamos viendo que el trabajo que realiza no depende de la trayectoria. En ambas situaciones nos dio el mismo trabajo y que ese trabajo nada más depende del R inicial y del R final. En ambas situaciones nada más depende del R inicial y del R final. No depende de la trayectoria. Eso es propio de una fuerza conservativa y la fuerza eléctrica es conservativa. Ahora, pares de cargas que podemos tener. Sabiendo nosotros de que la energía potencial eléctrica entre dos cargas depende del producto de ellas, si nosotros tenemos dos cargas positivas, ¿qué signo va a tener la energía potencial eléctrica? Positiva, porque sería Q por Q sub 0, como las dos son positivas, el resultado va a dar positivo. Entonces la energía potencial eléctrica sería en este caso positiva. ¿Qué significa positiva? Viéndolo desde el punto de vista gráfico, que el valor de la energía estaría hacia las Y positivas.
Ahora, como la energía es proporcional a 1 partido de R, quiere decir que si este R tiende a infinito, ¿a qué tiende la energía U? Como un todo, a 0. Véanlo aquí. Si R tiende a infinito, la energía representada en esta curva azul tiende a 0. Si R tiende a 0, si este R tiende a 0, ¿a qué tiende la energía? Como un todo, a infinito. Entonces, gráficamente, veríamos esta función de esta manera. Si las dos cargas son positivas, dijimos que la energía es positiva, lo cual es congruente aquí porque está por arriba del 0, está en valores positivos. Ahora, ¿qué pasa si las dos cargas son negativas? Negativo por negativo, positivo. La energía sigue siendo positiva. A pesar de que las dos cargas sean negativas, la energía potencial eléctrica es positiva. Y sigue exactamente el mismo análisis que hicimos ahora. Si R tiende a infinito, la energía decrece. Si R tiende a 0, la energía se dispara. ¿Qué pasa en la situación de que tengamos una carga positiva y una carga negativa? Entonces, algo positivo por algo negativo da negativo. Entonces la energía pasaría a ser negativa. Lo que les dije antes, ¿verdad? De que la energía potencial eléctrica puede ser positiva o negativa. Viéndolo ya desde el punto de vista de lo que les estoy mencionando, cuando la energía potencial eléctrica va a ser negativa, cuando lo que usted tiene es un par de cargas, una positiva y otra negativa. Siempre su energía va a ser negativa. Sabiendo que es negativa, ahora supongamos que R tiende a 0. R tiende a 0. Entonces, ¿a qué tiende esto como un todo? Alguien que me diga. Si R tiende a 0, ¿a qué tiende esto como un todo? Menos infinito. A A infinito. menos infinito. Gráficamente, menos infinito es para abajo. Vean aquí. Ahora, ¿qué pasa si este R tiende a infinito? ¿A qué tendería esto como un todo? Alguien que me diga. A 0. ¿A 0? Por el lado negativo. ¿A 0? Más bien a 0. Usted dijo por el lado, sería 0 por el lado positivo, ¿verdad? Ah, no, espérese para ver qué estoy diciendo. ¿No? Qué interesante. Sería aproximándose por los lados negativos. Porque Sí, digamos, sí, exactamente. sería un número Sería muy cercano a 0, pero muy negativo. cercano a 0 por la parte de abajo del 0. Sí, sí. Por la parte de abajo del 0. Vendrían. Observen que se acerca a 0, pero viene de valores negativos, acercándose a 0. ¿Ok? Entonces, conclusión de todo esto, tenga usted claro que si usted tiene un par de cargas, va a tener energía potencial eléctrica. El signo de esa energía va a depender de si las dos cargas tienen el mismo signo, definitivamente la energía potencial eléctrica será positiva. Si las dos cargas tienen signo contrario, la energía potencial eléctrica será negativa. Entonces, si nosotros tenemos no 2, sino tenemos 3, 4 cargas o más cargas, cada par de ellas contendrá energía potencial eléctrica. Por ejemplo, yo hago el par Q sub 0 con Q sub 1 separados por una distancia R1, me va a dar la energía Q sub 0 por Q sub 1 partido 4 pi epsilon sub 0 R1. El otro par sería Q sub 0 por Q sub 2 partido de R2. Esa sería la energía correspondiente a este otro par. Y el otro par sería Q sub 0, Q sub 3, separado por una distancia R3. Entonces, como tengo
3 pares de cargas, cada par acumula energía. Si yo quiero calcular la energía total, tengo que sumar la energía de este par, más la energía de este par, más la energía del tercer par. Y eso me daría la energía total de estas 4 cargas. Expresado en simbología sumatoria, vemos que Q sub 0 es común para todos los pares, entonces sale de la sumatoria y yo lo que tendría que hacer es la sumatoria de Q sub 1 partido de R1 más Q sub 2 partido de R2 más Q sub 3 partido de R3 y así si hubiera una cuarta carga se va agregando. Conclusión, cada par de cargas acumula energía. Entonces, piensen ustedes en un motor de plasma como este que tenemos aquí. Ahí salen partículas cargadas. Cada par de partículas cargadas tienen energía. Entonces, si yo tengo muchas partículas cargadas, voy a tener mucha energía en ese plasma. Y por eso es que logro obtener impulso. Ahí. Entonces, es el par de energía, el par de cargas, lo que me lleva a tener energía. Entonces, hasta el momento tenemos el concepto de energía potencial eléctrica. Ahora vamos a agregar otro concepto. Una batería. ¿Tiene energía potencial eléctrica? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ahí hay cargas. ¿Y qué fue lo que dijimos ahora? Que en tanto hayan pares de cargas, van a acumular energía. Entonces, si yo tengo muchos pares de carga, voy a tener mucha energía. Y eso es lo que pasa en una batería. Ahí hay pares de carga y acumulan energía. Lo que voy a hacer ahora es definir un nuevo concepto, que es divido la energía que tengo entre la carga de prueba Q sub 0. Entonces, mi nuevo concepto va a ser energía dividido entre carga. En términos de Sistema Internacional de Unidades, sería julios partido de Coulomb. Este cociente, energía por unidad de carga, lo voy a llamar voltaje. Lo voy a llamar diferencia de potencial. Es lo correcto. Lo voy a llamar diferencia. Perdón. Dios mío, ya falta de café. Lo voy a llamar potencial eléctrico. Potencial eléctrico. El cociente de la energía eléctrica entre la carga de prueba. Lo voy a llamar potencial eléctrico. Ahora yo puedo pasar a multiplicar este Q sub 0 por el V y entonces me daría que la energía potencial eléctrica es Q sub 0 por potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico, como es energía entre Q sub 0, será julios partido de Coulomb. A esa unidad le vamos a dar un nombre. Ya no la vamos a llamar julios partido de Coulomb, sino que de aquí en adelante la vamos a llamar voltio. El voltio es un julio partido por un Coulomb. Entonces, el potencial eléctrico es cuánta energía tengo yo por ese par por cada unidad de carga. ¿Cuánta energía tengo por cada unidad de carga? Ese es el potencial. Sabiendo nosotros, como lo hemos visto ya, de que el trabajo entre un punto A y un punto B es el negativo del cambio en la energía potencial eléctrica, podemos dividir eso entre Q sub 0. Dividir eso entre Q sub 0. Entonces sería menos cambio de energía potencial dividido entre Q sub 0.
Recordemos que Q, este delta U es UV menos UA. Lo que tengo que hacer es cada uno dividirlo entre Q sub 0. Pero ¿qué fue lo que dijimos que era U entre Q? Potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Entonces, aquí lo que tengo es UV entre Q sub 0 sería el potencial eléctrico en B. Y este otro que sería UA entre Q sub 0 sería potencial eléctrico en A. Desde luego este menos que está aquí, que entraría invirtiendo los signos, y diríamos entonces que el trabajo realizado entre A y B dividido entre Q sub 0 es la diferencia del potencial en A menos el potencial en B. Ahora vayámonos a la batería. La batería tiene dos extremos, el A y el B. Entonces, ¿qué decimos o qué estamos diciendo cuando nos referimos al potencial en A? Es cuánta energía por unidad de carga tengo acumulada en este punto A. Eso sería el potencial en A. ¿Cuánta energía tengo acumulada en el punto A por unidad de carga? Y el potencial en B sería cuánta energía tengo acumulada en el punto B por unidad de carga. Y estamos diciendo que el trabajo partido por esa carga de prueba es la diferencia de los dos potenciales eléctricos. Entonces, si yo resto el potencial en A al potencial en B, lo que voy a estar obteniendo es el trabajo que se realiza para mover una carga Q sub 0 del punto A al punto B. Repito, si yo resto potencial en A menos potencial en B, lo que estoy obteniendo es el trabajo que se realizaría para mover una carga dentro de la batería del punto A al punto B. ¿Cuál carga? Una carga Q sub 0. ¿Cómo le llamo a esta diferencia de potencial entre el punto A y el punto B? Le llamo voltaje. El voltaje es una diferencia de potencial eléctrico. Una diferencia de potencial eléctrico. Cuando alguien les dice, el voltaje aquí son 120 voltios, por decir algo, lo que le están diciendo es que en dos puntos de ese sistema, de esa fuente o lo que sea, en dos puntos, si usted resta el potencial en un punto menos el potencial en el otro punto, la diferencia le da 120 voltios. Ahora, recordemos, voy a mover esto por aquí, recordemos la definición de trabajo, volvemos a lo mismo de antes. El trabajo es fuerza, punto dl. Pero, ¿cuál es la fuerza que estamos considerando aquí? La fuerza eléctrica, que es Q sub 0 por campo eléctrico. Y esto nos tiene que dar el trabajo. Bueno, ese Q sub 0, yo lo puedo sacar, puesto que es una integral, y es constante, yo lo puedo quitar de esa integral, pasarlo a dividir al otro lado. Y me quedaría así. Campo eléctrico, punto dl. ¿Y qué fue lo que dijimos que es trabajo dividido entre Q sub 0? Voltaje AB. Entonces, en realidad, esto
es el voltaje. ¿Vale? Y con esto obtengo otra forma de obtener el voltaje. Si yo integro el campo eléctrico punto dl, obtengo el voltaje también. Ok, ahora vean lo siguiente. Ya casi terminamos. Partimos de la definición de energía potencial eléctrica. Esa energía que la origina cada par de cargas. Entonces, si vemos la definición de potencial, y yo sustituyo la energía como el producto de Q, Q sub 0, L cuadrado. Y eso, viendo la definición, lo divido entre Q sub 0, eso me da el potencial eléctrico. Aquí veo que tengo Q sub 0 aquí, Q sub 0 acá. Entonces se cancela. ¿Y qué es lo que me queda? 1 partido 4pi epsilon sub 0 por Q partido R. Entonces decimos que este es el potencial eléctrico que genera una carga puntual a una distancia. Voy a poner una partícula aquí pequeñita. ¿Dónde estaría en esa distancia una carga de prueba Q sub 0? Entonces, esta carga grande genera un potencial eléctrico. ¿Dónde? En este punto donde está Q sub 0. ¿Y cómo podría yo cuantificar cuánto es ese potencial eléctrico? Bueno, divido el valor de esta carga, que es Q, entre 4pi epsilon sub 0 por esta distancia que separa de donde está la carga grande a donde está imaginariamente la carga pequeña de prueba. Eso me permite a mí crear todo un mapa de potenciales eléctricos alrededor de esta carga, ¿verdad? Porque yo podría imaginarme otro punto en el espacio aquí que está a una distancia diferente y que imaginariamente yo puse ahí una carga de prueba Q sub 0. Por ejemplo, si el potencial eléctrico depende de esta manera de la distancia donde está la carga al punto en el espacio, ¿cuál de estos dos puntos, llamemos a este 1 y llamemos a este 2, cuál de estos dos puntos el potencial eléctrico tiene que ser mayor? ¿El punto en el espacio 1 o el punto en el espacio 2? ¿Y por qué? ¿Qué opinan ustedes? Partiendo de que el potencial eléctrico es esto. ¿Cuál de los dos puntos en el espacio tiene más potencial eléctrico? ¿El 1 o el 2? ¿Qué opinan? El Alguno que se 1 anime. tiene más potencial eléctrico por estar más cerca. Exactamente. El 1 tiene más potencial eléctrico por estar más cerca, por ser su R1 más pequeño. Al extender esto a 0, todo esto como un todo tiende a infinito. Entonces, si el punto en el espacio está muy cerca de la carga grande, el potencial eléctrico crece. Quiere decir que para una carga positiva, si yo estoy muy cerca de ella, el potencial eléctrico es mayor. Repito, si me acerco a una carga positiva, el potencial eléctrico será mayor. Si me alejo de una carga positiva, el potencial eléctrico será menor. Ahora, sabiendo que el potencial se define así,
¿Qué pasa si yo no tengo una? Si no tengo muchas cargas. ¿Cuánto es el potencial eléctrico? Simple, si esto es para una y hay muchas más, esto se vuelve una sumatoria. Simplemente voy sumando para Q1 con R1 más para Q2 con R2 más para Q3 con R3 y ahí obtendría el potencial eléctrico para esas cargas que tengo ahí. ¿En qué punto en el espacio? En este punto, en el punto A. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo cargas puntuales, sino que la carga está distribuida en una superficie, en un volumen o en una longitud? Bueno, lo que tengo que hacer diferente, partiendo de la definición, es que esta sumatoria ya se me vuelve una integral y esta carga ahora va a ser un trozo del elemento cargado. Entonces, esa carga la cambio por un diferencial de carga. Y aquí quedaría lo demás, ¿verdad? 4pi epsilon sub 0. Repito, si lo que tengo es un objeto cargado con una carga distribuida en superficie, en volumen, en longitud, ya tengo que tomar un diferencial de carga. Entonces, el potencial será la integral del diferencial de carga entre R. Y R es ese punto en el espacio donde yo quiero calcular el potencial. Entonces, resumiendo, para ir terminando, hablamos de un potencial eléctrico de una carga sola, un potencial eléctrico de un conjunto de cargas, se obtiene sumando ese cociente de Q entre R, o un potencial eléctrico para una distribución de cargas. Pero hay un aspecto importantísimo a recordar, que es que el potencial eléctrico no es un vector. Como el potencial eléctrico lo definimos como energía entre carga, la energía es un escalar y la carga es otro escalar. Entonces, el cociente de dos escalares da un escalar. Por lo tanto, el potencial eléctrico no es un vector y usted no tiene que preocuparse de utilizar análisis vectorial para obtener el potencial eléctrico, porque no es un vector. Y por último, llévese esta idea, que fue lo que mencioné antes. Si yo me acerco a una carga positiva, el potencial eléctrico crece. Si yo me alejo de una carga positiva, el potencial eléctrico disminuye. ¿Bajo qué argumento? Dije que si R tiende a 0, todo esto tiende a infinito. Es decir, si yo me acerco a la carga positiva, voy a tener que el potencial crece. Si me alejo de la carga positiva, entonces esto como un todo tiende a 0. Es decir, si me alejo de la carga positiva, el potencial eléctrico disminuye. ¿Y qué pasa si la carga es negativa? Si aquí esta carga es negativa, entonces aquí ya las cosas cambian ligeramente. Si R tiende a 0, ¿a qué tiende todo eso? Alguno que me diga, por favor. Si R tiende a 0, ¿a qué tiende todo eso? ¿A qué tendería esto? Si R tiende a 0, Menos infinito. a menos infinito. Entonces, si yo me acerco a la carga negativa, si R tiende a 0, el valor del potencial eléctrico está creciendo a menos infinito. Recordemos, voy a anotarlo por aquí. Acercarme aquí es menos infinito. Y ahora alejarme, ¿qué será alejarme? Alejarme será que este R tiende a infinito, lo que hace que esto tiende a 0.
Sí, tiende a ser. Pero acercándose desde los valores negativos. Ahora, entonces, aquí en el infinito tiende a ser. Entonces, lo que dijimos antes, ¿cuál es mayor? ¿Menos 200 o menos 20? Será mayor el que esté más cerca de 0. Menos 20 es un número mayor que menos 200. Entonces, ¿dónde el potencial eléctrico alrededor de una carga negativa es mayor? ¿Cuando está cerca de la carga negativa o cuando está lejos de la carga negativa? ¿Qué opinan? Alguno que se anime y con esto terminamos. ¿Dónde el potencial eléctrico es mayor alrededor de una carga negativa? ¿Cuando estoy cerca o cuando estoy lejos? Cuando se está cerca, porque el radio es menor. Seguro. ¿Algún Yo otro? diría que cuando está lejos. Cuando está lejos. ¿Por qué? ¿Cuál Bueno, es mayor? ¿Menos infinito o 0? 0, ¿verdad? Es como lo Sí. que les dije antes, ¿verdad? ¿Cuál es mayor? ¿Menos 200 o menos 20? Menos 20 porque está más cerca del 0. Entonces es mayor 0 que menos infinito. Por lo tanto, alrededor de una carga negativa, el potencial es mayor cuando me alejo. Alrededor de una carga positiva, el potencial crece cuando me acerco a la carga positiva. Entonces, con esto termino para que se vayan con esta idea interesante. En una batería, ustedes tienen un potencial positivo y un potencial negativo. Viendo este análisis, ¿cuál de los dos tiene más potencial eléctrico? ¿El lado de la batería que está cargado positivamente o el lado de la batería que está cargado negativamente? ¿Cuál de los dos tiene más potencial eléctrico? ¿El lado que está cargado positivamente o el lado que está cargado negativamente? ¿Qué opinan? Si yo tengo una carga positiva y me acerco, el potencial aumenta. Si yo tengo una carga negativa y me acerco, el potencial disminuye. Entonces, en una batería, el lado cargado positivo será el que tenga el mayor potencial eléctrico. Y el que tenga el lado negativo será el que tiene el menor potencial eléctrico. Y la corriente eléctrica fluye siempre del lado de mayor potencial eléctrico al lado de menor potencial eléctrico. Por eso entonces es que cuando usted conecta una batería, decimos que la corriente fluye de positivo a negativo. Muy bien, vamos a terminar.